La puerta se cerró a centímetros de mi rostro con un golpe seco que resonó como un disparo en la noche fría de diciembre. Detrás de esa madera barnizada, escuché las risas de mi propia familia celebrando la Navidad sin mí. Mis manos temblaban, no por el frío de Guadalajara, sino por la humillación que quemaba más que cualquier helada. En una de ellas sostenía una pequeña caja de madera que había tallado durante semanas, puliendo cada esquina con el mismo amor con que alguna vez construí los sueños de mi hija. En la otra llevaba un sobre sellado que contenía algo que ellos descubrirían demasiado tarde: mi venganza silenciosa, preparada con la paciencia de un hombre que ya no tenía nada que perder. Esa noche, parado frente a la mansión iluminada de mi hija Valeria, entendí que la traición más dolorosa no viene de enemigos, sino de aquellos a quienes diste todo. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de los invitados que reían del otro lado de esa puerta imaginaba, era que yo había cerrado otra puerta mucho más importante, la puerta de su futuro. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ignacio Herrera. Tengo 74 años y estas manos curtidas que ven ante ustedes construyeron más que muebles durante 5 décadas. Construí una vida entera desde la nada, tabla por tabla, clavo por clavo, en un taller modesto de la colonia americana en Guadalajara. El olor a madera recién cortada fue mi perfume durante toda mi existencia, el sonido del cepillo alisando la superficie, mi canción favorita. No fui un hombre de grandes palabras ni de apellidos importantes, pero sí fui un hombre de honor, de esos que cuando prometen algo cumplen aunque les cueste la vida misma. Teresa, mi esposa, era el sol que iluminaba cada mañana de trabajo. Nos casamos cuando yo tenía apenas 23 años y ella 22, sin un peso en el bolsillo, pero con sueños del tamaño de catedrales. Vivíamos en un cuarto prestado detrás del taller de mi padre, cocinábamos en una parrilla improvisada, nos bañábamos con agua fría que calentábamos en cubetas. La pobreza era nuestra compañera constante, pero nunca nos faltó la dignidad. Yo había crecido descalzo, literalmente. Mi padre, también carpintero, ganaba apenas para las tortillas y los frijoles. Recuerdo que mi primer par de zapatos lo recibí a los 11 años, cuando entré a trabajar con él en el taller. Eran zapatos de segunda mano, con agujeros en las suelas que yo rellenaba con cartón, pero para mí eran el tesoro más valioso del mundo. Esa infancia de carencias me enseñó algo que nunca olvidé: el valor del sacrificio y la importancia de darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Cuando Teresa quedó embarazada, juré sobre la Biblia de mi madre que nuestro hijo jamás conocería el hambre, jamás caminaría descalzo, jamás sentiría la vergüenza de no poder comprar sus útiles escolares. Y cumplí esa promesa con sangre, sudor y lágrimas que nadie vio, porque un hombre de mi generación no llora en público, llora en silencio mientras trabaja hasta que el cuerpo pide clemencia. Valeria nació en una madrugada de julio de 1973. La partera salió del cuarto con una criatura diminuta envuelta en una sábana blanca, y cuando la puso en mis brazos, sentí que mi vida había encontrado su verdadero propósito. Esos ojitos negros me miraron con una confianza absoluta, como diciéndome: «Tú vas a cuidarme, papá, y yo confío en ti». Y vaya que lo hice. Trabajé 16 horas diarias durante años, mientras otros carpinteros cobraban 300 pesos por un mueble. Yo cobraba 250 para conseguir más clientes. Aceptaba cualquier trabajo, por pequeño que fuera: reparar una silla coja, barnizar una puerta vieja, construir repisas para las tienditas del barrio. Teresa cosía de noche para ganar dinero extra. Sus dedos sangraban de tanto pinchar la aguja, pero nunca se quejó.
Éramos un equipo perfecto, unidos por el amor y por un objetivo común, darle a Valeria todo lo que nosotros nunca tuvimos, y lo logramos. Valeria fue a escuelas privadas desde el kinder, tuvo uniforme nuevo cada año, libros sin manchas, mochilas de marca que las otras niñas envidiaban. Cuando cumplió 15 años, le hice una fiesta que me costó 50,000 pesos, dinero que había ahorrado durante 2 años completos, guardando billetes en una lata de galletas que escondíamos debajo del colchón. Valeria bailó el vals con un vestido color rosa que Teresa y yo elegimos juntos. Y esa noche, viéndola tan feliz, tan hermosa, tan ajena al sufrimiento que nosotros habíamos conocido, sentí que cada sacrificio había valido la pena. La universidad fue otro golpe al bolsillo. Valeria quería estudiar Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, una de las universidades más caras del país. Cada semestre costaba 120,000 pesos. Hipotequé el taller. Pedí préstamos a tasas de interés que me desangraban mes con mes. Vendí herramientas que habían pertenecido a mi padre. Pero Valeria se graduó con honores, con su título enmarcado y su toga de graduación impecable. Teresa lloró de felicidad ese día, y yo, aunque no derramé una lágrima visible, sentí que mi corazón estallaba de orgullo. Después vino su primer trabajo en una empresa transnacional, luego el ascenso, luego el coche nuevo que le regalé cuando cumplió 30 años, un auto seminuevo, pero en perfectas condiciones, que me costó 280,000 pesos, que saqué de la venta de un terrenito que mi padre me había heredado. Valeria me abrazó, me dijo, «Gracias, papá», y yo sentí que todo, absolutamente todo, había tenido sentido. Teresa murió hace 5 años, de cáncer de páncreas que se la llevó en 4 meses brutales. Antes de partir, me hizo prometer algo con sus últimas fuerzas, agarrando mi mano con una intensidad que me sorprendió, viniendo de un cuerpo tan débil. «Nacho, nunca dejes a Valeria desamparada. Prométeme que siempre la cuidarás, que nunca le faltará nada». Y yo lo prometí, con lágrimas rodando por mis mejillas, con el corazón hecho pedazos, con la certeza de que cumpliría esa promesa hasta mi último aliento. Lo que no sabía entonces, lo que Teresa tampoco imaginó mientras agonizaba en esa cama de hospital que olía a desinfectante y a muerte, era que Valeria ya no era la niña que necesitaba mi protección. Se había convertido en algo diferente, en alguien a quien yo ya no reconocía completamente. Todo comenzó a cambiar cuando conoció a Mauricio Ortega. El cambio fue tan gradual que al principio no lo noté, como cuando el sol se oculta lentamente y no te das cuenta de que estás en la oscuridad hasta que ya no puedes ver nada. Mauricio Ortega apareció en la vida de Valeria hace 3 años, en una cena de negocios donde ella lo conoció. Era un hombre de 42 años, traje italiano, reloj que brillaba más que mi futuro, sonrisa de vendedor de ilusiones. Trabajaba en bienes raíces, o eso decía, aunque yo nunca vi que cerrara ningún negocio importante. Tenía esa labia de los hombres que viven de apariencias, que confunden la elegancia con el carácter, que creen que un coche del año y zapatos caros son sustitutos de la decencia. La primera vez que lo vi, extendió su mano hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mucho gusto, don Ignacio. Valeria me ha contado mucho de usted». Su apretón de manos fue flojo, sin fuerza, sin sinceridad. Los hombres de mi generación sabemos que un apretón de manos dice más que 1000 palabras, y el de Mauricio me dijo todo lo que necesitaba saber. Era un farsante. Pero Valeria estaba enamorada, o al menos eso creía ella. Se casaron 6 meses después en una boda que me costó 450,000 pesos. Yo vendí mi camioneta vieja, saqué dinero de mis ahorros para el retiro, pedí prestado a 2 amigos de toda la vida. La recepción fue en un jardín elegante, con flores importadas, música en vivo, comida para 200 invitados.
Valeria lucía radiante con su vestido blanco que había mandado hacer en la Ciudad de México. Yo bailé con ella la pieza del padre, y mientras la sostenía entre mis brazos, sentí una punzada en el pecho, un presentimiento que traté de ignorar, pero que no me dejó dormir esa noche. Los primeros meses después de la boda, todo pareció normal. Valeria me llamaba cada semana, venía a visitarme los domingos, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo vivía solo en la casa que había comprado 30 años atrás con Teresa, una casa modesta pero digna en una calle tranquila de la colonia americana. 3 recámaras, un patio pequeño donde Teresa cultivaba sus geranios, una cocina donde todavía olía a su mole los días de fiesta. Esa casa valía, según me había dicho un tasador hace un año, aproximadamente 3.500.000 pesos. Para mí era invaluable, porque cada ladrillo guardaba un recuerdo. Cada pared había escuchado las risas de mi familia, cada rincón susurraba el nombre de Teresa, pero todo empezó a cambiar sutilmente. Las llamadas de Valeria se volvieron más espaciadas. Las visitas dominicales comenzaron a cancelarse con excusas que sonaban huecas. Papá, tenemos una comida con los socios de Mauricio. Papá, estamos muy cansados, mejor la próxima semana. Papá, tenemos que viajar a Puerto Vallarta por trabajo. Cada excusa era una pequeña puñalada, pero yo las aceptaba con una sonrisa porque no quería ser el padre fastidioso, el viejo que no entiende que los jóvenes tienen sus propias vidas. Luego vinieron las frases, pequeños comentarios que se clavaban como astillas bajo la piel. Ya no entiendes nada, papá. Las cosas han cambiado mucho desde tu época. Lo dijo una tarde cuando le sugerí que ahorrara más dinero en lugar de cambiar de coche cada 2 años. Papá, déjanos vivir nuestra vida, tú ya viviste la tuya. Eso me lo soltó cuando le comenté que me preocupaba que Mauricio no parecía tener un trabajo estable. No te metas en nuestra relación, papá. No sabes cómo son las cosas ahora. Esa fue su respuesta cuando le pregunté por qué Mauricio había llegado a las 3 de la mañana oliendo a alcohol la noche que yo me había quedado a dormir en su casa porque estaba enfermo de gripe. Cada frase era una traición pequeña, un ladrillo más en el muro que mi propia hija estaba construyendo entre nosotros. El verdadero golpe vino hace 1 año y medio. Valeria llegó a mi casa un martes por la tarde, sin avisar. Traía esa expresión que yo ya conocía, la misma que ponía de adolescente cuando quería pedirme dinero para algo que no podíamos pagar, pero que ella conseguía que yo pagara de todas formas. Se sentó en la sala. Rechazó el café que le ofrecí. Fue directo al grano. Papá, Mauricio y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Te vas a caer por las escaleras. Te puede pasar algo y nadie se va a dar cuenta. Deberías venderla y venirte a vivir con nosotros, o mejor aún, venderla y comprar algo más pequeño, más seguro. Sus palabras sonaban razonables, casi preocupadas, pero yo vi lo que había detrás. Vi la codicia disfrazada de amor filial. Vi la trampa escondida bajo el terciopelo de sus frases dulces. Valeria, esta es mi casa. Aquí viví con tu madre. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. No voy a venderla. Su rostro cambió. La máscara de preocupación cayó y apareció algo que nunca había visto en mi hija. Desprecio. Eres un terco, papá. Un viejo terco que no entiende que el mundo cambió. Esa casa vale mucho dinero. Dinero que podrías usar para tener una vida mejor, para ayudarnos a nosotros también. Ahí estaba, la verdad desnuda, sin adornos. No le preocupaba mi seguridad ni mi bienestar. Le preocupaba el dinero, los 3.500.000 pesos que esa casa representaba. Durante los siguientes meses, la presión aumentó. Mauricio empezó a visitarme con propuestas. Trajo a un agente de bienes raíces que evaluó la casa sin que yo lo pidiera. Me mostró folletos de residencias para adultos mayores que costaban una fracción de lo que valía mi propiedad.
Me habló de inversiones, de rendimientos, de oportunidades que yo estaba desperdiciando por mi apego sentimental. Yo seguía diciendo que no, pero sentía cómo el cerco se cerraba. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Don Esteban Morales, mi abogado desde hace 30 años, me llamó un día para tomar un café. Nos sentamos en el Café Madrid, el mismo donde Teresa y yo solíamos desayunar los sábados. Don Esteban, un hombre de 60 años con canas dignas y ojos que no mentían, me miró con gravedad. Ignacio, tengo que decirte algo que no va a gustarte. He escuchado rumores en el gremio. Mauricio Ortega tiene deudas serias de juego. Debe aproximadamente 1.200.000 pesos a gente peligrosa. Y me han dicho que está desesperado por conseguir dinero rápido. El mundo se detuvo. El ruido del café desapareció. Solo quedó el sonido de mi corazón rompiéndose en pedazos microscópicos. Mi hija, la niña a quien había dado todo, estaba casada con un jugador endeudado. Y ese jugador necesitaba mi casa para saldar sus deudas. La traición ya no era silenciosa. Era un grito ensordecedor que resonaba en cada rincón de mi alma. Esa noche, acostado en la cama que había compartido con Teresa durante 46 años, sentí algo que nunca había experimentado. Me sentí como un estorbo, como un obstáculo entre mi hija y lo que ella realmente quería. Ya no era su padre. Era un problema que resolver, un activo que liquidar, un viejo molesto que se interponía entre ella y 3.500.000 pesos. Y lo peor de todo era saber que Teresa había muerto creyendo que nuestra hija era perfecta, sin saber que el amor y el sacrificio que le dimos habían criado a alguien capaz de verme como mercancía. Mi cumpleaños número 74 llegó el 12 de agosto del año pasado. Preparé un pequeño almuerzo, compré un pastelito en la panadería de don Artemio, puse la mesa con el mantel que Teresa bordó hace 20 años. Esperé a que llegara Valeria, como siempre hacía en mi cumpleaños. Esperé desde las 11 de la mañana. El reloj marcó las 12, la 1, las 2, las 3 de la tarde. El teléfono no sonó. Nadie tocó la puerta. El pastel se quedó intacto sobre la mesa. Las velas que había comprado se quedaron en su paquete, sin encender, sin deseos que pedir. A las 7 de la noche, cuando la luz del atardecer entraba por la ventana de la cocina pintando todo de naranja melancólico, me comí un pedazo de pastel solo. Masticaba, pero no sabía a nada. Tragaba, pero sentía que me ahogaba. Esa fue la noche que entendí que la palabra traición se queda corta cuando viene de una hija. La humillación pública llegó un sábado por la mañana en el mercado de abastos, donde yo compraba mis verduras desde hace 40 años. Estaba eligiendo tomates en el puesto de doña Carmela cuando sentí una mano en mi hombro. Era Valeria, acompañada de Mauricio. Su rostro mostraba esa irritación apenas contenida que yo ya conocía demasiado bien. «Papá, te he estado llamando toda la semana. ¿Por qué no contestas el teléfono?» Su voz era alta, demasiado alta. La gente comenzó a voltear. Doña Carmela dejó de pesar los jitomates y nos miró con curiosidad. «Hija, mi teléfono está descompuesto, ya lo llevé a reparar». «Siempre tienes una excusa. Necesitamos hablar de la casa. Ya encontramos un comprador que ofrece 3.600.000 pesos. Es una excelente oferta, papá. Pero necesitamos que firmes los papeles esta semana». «Valeria, ya te dije que no voy a vender mi casa». Su expresión cambió. Se transformó en algo que nunca había visto. Furia pura, sin filtros. «Eres un viejo terco que no entiende nada. Esa casa se está cayendo a pedazos y tú te aferras a ella por puro capricho. Mientras tú te quedas ahí solo como un tonto, nosotros tenemos problemas reales que resolver». El silencio en el mercado fue absoluto. Don Ricardo, el carnicero que me conocía desde que Valeria era niña, me miraba con lástima. Doña Carmela tenía los ojos húmedos.
Otros comerciantes observaban la escena con esa mezcla de pena ajena y morbo que provoca el dolor ajeno. Mauricio puso su mano en el hombro de Valeria, supuestamente para calmarla, pero sus ojos me lanzaban dagas de desprecio. Don Ignacio, sea razonable. A su edad, vivir solo es peligroso. Piense en lo mejor para todos. Bajé la cabeza, pagué mis tomates. Caminé hacia la salida del mercado sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. Escuché los murmullos, las voces bajas que comentaban lo que acababan de presenciar. Pobrecito don Ignacio, qué hija tan desagradecida, después de todo lo que hizo por ella. Esa noche, sentado en la sala de mi casa, el silencio me aplastaba. Las paredes parecían susurrar reproches. El reloj de pared que Teresa compró en nuestra luna de miel en Mazatlán marcaba cada segundo como una condena. Tic, tac, tic, tac, el sonido de mi soledad. La palabra traición resonaba en mi cabeza como un eco interminable. No era solo lo que Valeria había dicho, sino cómo lo había dicho. El desprecio en su voz. La vergüenza que me hizo sentir delante de personas que me respetaban. La forma en que me trató como si fuera un niño tonto, un estorbo, un problema que había que resolver con firmeza. Recordé todas las noches que no dormí trabajando para pagarle sus estudios, las veces que comí frijoles para que ella pudiera comer carne, los zapatos rotos que seguí usando año tras año para que ella tuviera ropa de marca, el dolor de espalda crónico que arrastro desde los 50 años por cargar maderas pesadas durante décadas. Todo para darle una vida mejor, todo para que ella nunca sintiera la humillación que yo conocí de niño, y ahora era ella quien me humillaba. Los domingos se volvieron insoportables. Antes eran mi día favorito porque Valeria venía a visitarme. Ahora los domingos eran recordatorios de que ya no venía, de que ya no llamaba, de que yo me había convertido en un fantasma en la vida de mi propia hija. Mis amigos del taller, los pocos que quedaban vivos, empezaron a notar el cambio. Don Refugio, mi compadre desde hace 50 años, me invitó a comer barbacoa un domingo. «Nacho, te veo mal. ¿Qué te pasa?» Yo sonreí, mentí. Dije que estaba bien, pero él conocía mis mentiras mejor que nadie. «Es Valeria, ¿verdad?». Asentí sin palabras. Él solo apretó mi hombro y no dijo nada más. A veces, el silencio comprensivo duele más que las palabras. El dolor psicológico era peor que cualquier enfermedad física. Tengo diabetes, presión alta, artritis en las manos que a veces me impide abrir un frasco, pero nada de eso se comparaba con el dolor de sentir que mi propia hija ya no me respetaba, que me veía como un obstáculo, que contaba los días para que yo muriera y ella pudiera quedarse con mi casa. Una noche desperté empapado en sudor, con el corazón galopando. Había soñado que estaba en mi funeral. Valeria estaba ahí, pero no lloraba. Sonreía mientras hablaba por teléfono, cerrando la venta de la casa antes de que mi cuerpo estuviera frío en el ataúd. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua con manos temblorosas. La casa estaba oscura, silenciosa, vacía, como mi vida, como mi corazón. Fue en ese momento, a las 3 de la madrugada, parado en la cocina de la casa que construí con mi sudor, que tomé una decisión. Si Valeria y Mauricio querían robarme, si pensaban que yo era un viejo tonto que se dejaría despojar sin resistencia, estaban muy equivocados. No iba a gritar, no iba a pelear, no iba a suplicar por el respeto de mi hija, iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a actuar en silencio, con la paciencia de un carpintero que sabe que la mejor venganza se construye con precisión, medida por medida, paso por paso. Al día siguiente, marqué el número de don Esteban Morales. Cuando contestó, solo dije 5 palabras que cambiarían todo. «Esteban, necesito tu ayuda». Don Esteban llegó a mi casa un martes por la tarde, cuando las sombras empezaban a alargarse sobre el patio donde Teresa,
cultivaba sus geranios. Preparé café en la cafetera vieja que ella tanto amaba. Serví en las tazas de porcelana que guardábamos para las visitas importantes. Don Esteban se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Abrió su portafolio de cuero gastado y me miró con esa seriedad que solo tienen los abogados cuando saben que las palabras que van a pronunciar cambiarán vidas. Ignacio, antes de empezar, necesito que sepas algo grave. Mauricio y Valeria fueron a ver a un abogado la semana pasada. Un colega me lo contó porque le pareció sospechoso. Están preparando documentos para declararte incapaz mentalmente. Quieren argumentar que por tu edad ya no puedes tomar decisiones, que necesitas un tutor legal. Si lo logran, pueden venderte la casa sin tu consentimiento. El café se me atragantó. Sentí que las paredes giraban a mi alrededor. ¿Incapaz? ¿Mi propia hija tratando de robarme mediante mentiras legales? La traición había alcanzado un nivel que yo jamás imaginé posible. ¿Pueden hacer eso?, pregunté con voz temblorosa. Si consiguen 2 certificados médicos que digan que tienes demencia o alguna condición mental, sí pueden. Y conozco médicos sin escrúpulos que firman cualquier cosa por 50,000 pesos. La facada fue directa al corazón. Mi hija no solo me despreciaba, no solo me humillaba en público. Ahora planeaba robarme legalmente, quitarme mi dignidad, mi autonomía, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Todo por 3,600,000 pesos. Don Esteban dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego habló con voz suave, pero firme. Ignacio, necesitas actuar ahora, antes de que ellos muevan sus piezas. Podemos hacer un testamento nuevo, blindado, que nadie pueda impugnar, pero necesito saber a quién quieres dejarle tu patrimonio. La respuesta llegó a mi mente como un rayo de luz atravesando nubes oscuras. Camila, mi nieta, la única que todavía me abrazaba con amor verdadero. Camila tenía 12 años. Era una niña dulce, de ojos grandes y sonrisa tímida. A diferencia de su madre, ella todavía me visitaba, todavía me llamaba abuelito con ternura. Todavía me pedía que le contara historias de cuando Teresa y yo éramos jóvenes. Cuando venía a mi casa, se sentaba en el taller y me veía trabajar la madera, fascinada por cómo mis manos viejas aún podían crear belleza. Algún día quiero aprender a hacer esto, abuelito, me decía. Y yo sentía que la sangre de los Herrera, la sangre de los trabajadores honestos, todavía corría pura en alguien de mi familia. A Camila, dije finalmente, quiero dejárselo todo a mi nieta, pero que no pueda tocarlo hasta que cumpla 25 años. Mientras tanto, que el dinero esté en un fideicomiso administrado por ti, Esteban, que Valeria y Mauricio no puedan tocar ni un peso. Don Esteban sonrió con aprobación. Eso es posible. También podemos incluir disposiciones para su educación, para que Camila tenga todo pagado hasta que termine la universidad. Y si quieres, podemos agregar algo más. ¿Qué cosa? Una carta, una explicación para Camila de por qué tomaste esta decisión. Para que cuando sea mayor entienda que no fue un capricho, sino un acto de amor y justicia. Asentí, sintiendo cómo la venganza silenciosa tomaba forma. No sería una venganza ruidosa, llena de gritos y amenazas. Sería elegante, precisa, devastadora, como un mueble bien construido, cada pieza en su lugar, cada decisión calculada, cada consecuencia planeada. Hay algo más que quiero hacer, dije. Quiero donar 500,000 pesos a un asilo de ancianos en nombre de Teresa, el asilo San Vicente de Paúl, donde ella hacía voluntariado antes de enfermarse. Que esa donación sea irrevocable, que se haga antes de mi muerte. Don Esteban anotó todo en su libreta. Eso dejará tu patrimonio en aproximadamente 3,100,000 pesos para Camila, más la casa. Perfecto.
Prepararé los documentos esta semana. Necesitarás 2 testigos que confirmen que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Don Refugio y don Artemio pueden ser testigos. Son mis amigos desde hace 50 años. Trabajamos en los detalles durante 2 horas. Cada cláusula era un clavo más en el ataúd de las ambiciones de Valeria y Mauricio. Cada párrafo era una estocada silenciosa. Yo no gritaría, no los enfrentaría, no les daría el gusto de verme furioso. Simplemente actuaría, y ellos descubrirían demasiado tarde que habían subestimado al viejo carpintero terco. Cuando don Esteban se fue, me quedé solo en la sala. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando la foto de Teresa sobre la repisa. La miré largamente. «Perdóname, mi amor», le susurré. «Sé que te prometí cuidar siempre de Valeria. Pero ella ya no es la niña que criamos. Se convirtió en alguien que ni tú ni yo reconoceríamos, y no puedo dejar que me robe lo que construimos juntos para dárselo a un jugador sin honor». Los días siguientes fueron extraños. Yo sabía algo que Valeria y Mauricio ignoraban. Tenía un as bajo la manga, una bomba de tiempo que explotaría en el momento perfecto. Y eso me daba una paz extraña, casi alegre. Una semana después, don Esteban me llamó. «Todo está listo. Ven mañana a firmar». Fui a su oficina, firmé los documentos con mano firme. Don Refugio y don Artemio fueron testigos. El testamento nuevo estaba sellado, registrado, blindado contra cualquier impugnación. Esa noche dormí mejor que en meses. Soñé con Teresa sonriéndome, aprobando mi decisión. 2 días después llegó un sobre color marfil a mi casa. Lo abrí con manos temblorosas. Era una invitación impresa en papel fino, con letras doradas. «Los invitamos a celebrar la Navidad en nuestro hogar. Valeria y Mauricio Ortega». La ironía me golpeó como un martillazo. Después de meses de desprecio, de humillaciones, de intentar robarme, ahora me invitaban a su cena navideña. Pero yo ya sabía qué iba a pasar en esa cena, y tenía preparado mi propio regalo. La Nochebuena llegó con un frío inusual para Guadalajara, ese tipo de frío que se mete en los huesos y no sale aunque te envuelvas en 3 cobijas. Pasé la tarde del 24 de diciembre en mi taller, dándole los últimos toques a una caja de madera que había tallado durante semanas. Era de cedro rojo, con incrustaciones de caoba en las esquinas. En la tapa había grabado con mis propias manos un diseño de flores, las mismas que Teresa bordaba en sus manteles. Dentro coloqué una carta escrita a mano en papel fino. Era mi regalo para Valeria, aunque ella nunca entendería su verdadero significado. Me bañé, me afeité con cuidado, me puse mi único traje bueno, el mismo que había usado en la boda de Valeria. Los pantalones me quedaban un poco flojos porque había perdido peso en los últimos meses. La corbata era vieja pero digna, de un color vino que Teresa decía que me hacía ver distinguido. Me miré al espejo y vi a un hombre de 74 años con esperanza en los ojos. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta Navidad sería diferente. Tal vez Valeria me abrazaría, me pediría perdón por los meses de frialdad, recordaría quién era yo y todo lo que había sacrificado por ella. Tal vez la magia de la Navidad obraría un milagro. ¡Qué tonto fui! Caminé las 8 cuadras hasta la casa de Valeria y Mauricio. Vivían en una zona residencial de Zapopan, casas enormes, con jardines perfectos y rejas que parecían fortalezas. Su mansión tenía luces navideñas en cada ventana, un árbol gigante visible desde la calle, decoraciones que debieron costar más de lo que yo ganaba en 6 meses. Llegué a las 7 de la noche, puntual como siempre he sido. La calle estaba llena de coches lujosos, Mercedes, BMW, Audis. Yo llegué caminando, con mi caja de madera envuelta en papel de estraza, porque era lo único que tenía en casa, con mis zapatos viejos que había boleado hasta dejarlos brillantes. Toqué el timbre. Escuché risas adentro, música.
el sonido de copas brindando. Mi corazón latía con fuerza, con esa mezcla de nerviosismo y esperanza que sientes cuando vas a reencontrarte con alguien que amas, pero que te ha lastimado. La puerta se abrió. Era Valeria. Llevaba un vestido negro elegante, cabello perfecto, maquillaje impecable. Pero cuando me vio, su rostro cambió completamente. La sonrisa que traía se congeló. Sus ojos se endurecieron. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» No entendí la pregunta. «Hija, me invitaste. Tengo la invitación». La invitación era una formalidad. No pensé que realmente vendrías. Su voz era fría como el viento de diciembre que soplaba a mi espalda. Detrás de ella apareció Mauricio, copa de vino en mano, cara enrojecida por el alcohol. «Don Ignacio, qué sorpresa, mire, tenemos muchos invitados, gente importante, y francamente no creo que usted...» «Solo quería pasar la Navidad con mi familia», interrumpí. Mi voz sonó débil, suplicante. Odiaba cómo sonaba, pero no podía evitarlo. Valeria miró hacia atrás. Vi el interior de su casa, gente elegante con copas de champán, meseros uniformados, una mesa llena de comida cara. Luego me miró a mí. Mi traje viejo, mi caja envuelta en papel ordinario, mi rostro de anciano esperanzado. «Papá, esto es embarazoso. Entiende, no puedes entrar así. ¿Qué van a pensar mis invitados?» Cada palabra era un cuchillo. Traté de hablar, pero mi garganta se había cerrado. «Además», continuó Valeria, «Mauricio y yo hemos decidido que es mejor mantener distancia hasta que firmes los papeles de la casa. No tiene sentido fingir que todo está bien cuando tú te niegas a ser razonable. Hija, te traje un regalo». Extendí la caja hacia ella. Valeria ni siquiera la miró. «No quiero nada de ti, papá. Quiero que seas sensato, que dejes de ser terco, que pienses en tu familia por una vez en tu vida en lugar de aferrarte a esa casa mugrosa». La humillación fue total. Algunas personas dentro de la casa se habían acercado. Observaban la escena con curiosidad morbosa. Escuché murmullos, risitas disimuladas. Mauricio puso su mano en el hombro de Valeria. «Cariño, está haciendo frío. Cierra la puerta». Y eso fue exactamente lo que hizo mi hija. Me miró una última vez con ojos llenos de desprecio y cerró la puerta. El golpe resonó como un disparo en la noche fría. Me quedé ahí parado, en el porche iluminado por luces navideñas que parpadeaban alegres, sosteniendo mi regalo rechazado, escuchando las risas y la música del otro lado de esa puerta cerrada. Una puerta que separaba a un padre de su hija, a un hombre de su familia, a Ignacio Herrera de todo lo que había amado y construido. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No las detuve. Ya no me importaba ser fuerte, ser digno, ser el hombre que nunca llora. Lloré ahí mismo, en el porche de la casa de mi hija, mientras ella celebraba la Navidad sin mí. Finalmente, comencé a caminar de regreso. Las calles estaban vacías, decoradas con luces que parecían burlarse de mi dolor. Cada paso era pesado, cada respiración dolía. El frío calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Fue entonces cuando recordé el sobre que había dejado con don Esteban. Recordé las firmas, los testigos, el testamento nuevo. Recordé que aunque Valeria me había cerrado la puerta en la cara, yo ya le había cerrado algo mucho más importante. Le había cerrado su futuro. Caminé por las calles vacías de Zapopan, con las lágrimas congelándose en mis mejillas. Cada paso, un eco de soledad que resonaba en el pavimento frío. Las casas que pasaba estaban iluminadas con la calidez de las familias reunidas. A través de las ventanas veía escenas que alguna vez fueron mías: abuelos abrazando nietos, madres sirviendo ponche, padres riendo mientras destapaban regalos. Todo lo que yo había perdido, todo lo que Valeria me había arrebatado con su puerta cerrada.
Llegué a mi casa después de 40 minutos caminando. Mis pies me dolían, mi espalda protestaba, pero el dolor físico era un alivio comparado con la agonía que sentía en el pecho. Abrí la puerta y entré a la oscuridad. No encendí las luces. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Teresa y yo nos sentábamos a ver las telenovelas, y dejé que la oscuridad me tragara. La caja de madera tallada seguía en mis manos. La coloqué sobre la mesita de centro con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Dentro estaba la carta que había escrito para Valeria, palabras de un padre que todavía creía que el amor podía vencer el desprecio. ¡Qué ingenuo había sido! Pero había otra carta. Una que Valeria nunca vería porque estaba en manos de don Esteban Morales, guardada en su caja fuerte, esperando el momento perfecto para ser revelada. Cerré los ojos y recordé el día que la escribí, 3 semanas atrás, sentado en este mismo sillón. La había escrito con mano temblorosa, pero con mente clara, cada palabra pesada y medida. A quien corresponda, yo, Ignacio Herrera Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi última voluntad es dejar la totalidad de mis bienes a mi nieta Camila Ortega Herrera. La casa ubicada en Colonia Americana, valuada en 3.500.000 pesos, junto con mis ahorros restantes y pertenencias, serán administrados en fideicomiso hasta que Camila cumpla 25 años. He tomado esta decisión porque mi hija Valeria ha demostrado que su interés en mi bienestar es nulo, que su amor por el dinero supera su amor filial y que no merece heredar lo que Teresa y yo construimos con sacrificio. El testamento incluía también la donación de 500.000 pesos al asilo San Vicente de Paúl en memoria de Teresa, dinero que saldría de mi cuenta antes de Año Nuevo, irrevocable, intocable. Valeria y Mauricio no podrían tocarlo, ni aunque me declararan loco. Don Esteban había sido meticuloso. El testamento estaba registrado ante notario, con 2 testigos confiables, con evaluaciones médicas que certificaban mi salud mental. Había incluido cláusulas que impedían su impugnación. Había creado un blindaje legal perfecto. Y lo mejor de todo, nadie lo sabía excepto don Esteban, don Refugio, don Artemio y yo. Valeria y Mauricio seguían con sus planes de declararme incapaz, de robarme la casa mediante artimañas legales, de quedarse con 3.600.000 pesos que ya consideraban suyos. Pero yo había movido las piezas primero, como en el ajedrez que mi padre me enseñó de niño. El jugador silencioso siempre tiene ventaja. La venganza no fue gritar, no fue pelear, no fue suplicar por respeto. La venganza fue actuar en silencio, con la precisión de un carpintero que sabe exactamente dónde colocar cada clavo para que la estructura sea indestructible. Me levanté del sillón, encendí la luz de la cocina, preparé un café cargado. Mientras el agua hervía, pensé en Camila. Mi nieta heredaría todo a los 25 años. Para entonces sería una mujer hecha y derecha, con educación universitaria pagada por el fideicomiso, con valores que esperaba fueran diferentes a los de su madre. Le había escrito también una carta a ella, guardada junto al testamento. En esa carta le explicaba todo, los sacrificios que hice por Valeria, la traición que recibí a cambio, las razones por las que tomé esta decisión. Le pedía que no odiara a su madre, solo que entendiera que las acciones tienen consecuencias. El dinero no compra el respeto, Camila, escribí en esa carta. Y el amor que se da esperando nada a cambio es el único amor verdadero. Tu abuela Teresa lo sabía. Yo tardé 74 años en aprenderlo. Espero que tú nunca tengas que aprenderlo de la forma dolorosa en que yo lo hice. El café estaba listo. Lo serví en la taza favorita de Teresa, la que tenía flores pintadas a mano. Bebí despacio, sintiendo cómo el líquido caliente contrastaba con el frío que todavía sentía en los huesos.
Miré el calendario colgado en la pared de la cocina. Era 24 de diciembre. En exactamente una semana, el 1 de enero, la donación al asilo se haría efectiva. Don Esteban tenía instrucciones precisas: transferir los 500,000 pesos en cuanto los bancos abrieran después de Año Nuevo. Eso dejaría mi cuenta con saldo mucho menor de lo que Valeria y Mauricio esperaban. Sería la primera señal de que algo había cambiado, de que el viejo terco había jugado sus propias cartas. Imaginé la escena. Valeria revisando mi cuenta bancaria después de lograr declararme incapaz, descubriendo que faltaba $500,000 de pesos. La confusión en su rostro, las preguntas sin respuesta, el principio del fin de sus planes. Y luego vendría el golpe final, cuando don Esteban les informara sobre el testamento nuevo, cuando leyera en voz alta que yo les había cerrado la puerta del futuro con la misma firmeza con que ella me cerró la puerta de su casa. Me terminé el café, lavé la taza, apagué las luces, subí a mi recámara sintiendo algo que no había sentido en meses: paz. Valeria me había humillado públicamente, me había despreciado, me había cerrado la puerta en la cara en Nochebuena. Pero yo le había preparado un regalo que ella nunca olvidaría, el regalo final de un padre traicionado. El teléfono de Valeria sonó un martes por la mañana, 12 días después de aquella Nochebuena amarga. Yo lo sé porque don Esteban me llamó inmediatamente después para contarme cada detalle. Su voz tenía un tono de satisfacción profesional que apenas podía disimular. «Ignacio, acaban de llamar. Vienen esta tarde a las 4. Están furiosos». «¿Descubrieron lo de la donación?», pregunté. «Exactamente. Mauricio fue al banco ayer a revisar tus cuentas. Alguien le filtró información. Cuando vio que 500,000 pesos habían desaparecido, casi se infarta ahí mismo. El gerente tuvo que calmarlo. Sonreí por primera vez en semanas. La trampa se había activado». Don Esteban continuó. «Les dije que necesitábamos reunirnos urgentemente para aclarar la situación de tu patrimonio. No saben nada del testamento todavía. Esa bomba la soltaremos esta tarde. ¿Quieres estar presente?». «Claro que sí. No me perdería esto por nada del mundo». A las 3:30 de la tarde llegué al despacho de don Esteban en el centro de Guadalajara. Su oficina estaba en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas que daban a la catedral. Me senté en una silla discreta en la esquina, donde podía observar todo sin ser el centro de atención. Don Esteban revisó los documentos sobre su escritorio: el testamento nuevo, las actas notariales, los certificados médicos que probaban mi capacidad mental, el comprobante de la donación al asilo. Todo estaba en orden, todo era inexpugnable. A las 4 en punto, la secretaria abrió la puerta. Entraron Valeria y Mauricio como huracanes de furia contenida. Valeria llevaba un traje sastre gris, tacones altos, bolsa de marca. Parecía una ejecutiva lista para una junta de negocios, no una hija visitando al abogado de su padre. Mauricio vestía también con elegancia calculada, pero sus ojos tenían esa desesperación que solo da el miedo a perder dinero que ya considerabas tuyo. Cuando me vieron sentado en la esquina, Valeria se detuvo en seco. «¿Qué hace él aquí?». «Señora Ortega, don Ignacio tiene todo el derecho de estar presente. Después de todo, estamos hablando de su patrimonio», respondió don Esteban con cortesía profesional. Mauricio fue directo al ataque. «¿Dónde está el dinero?». 500,000 pesos desaparecieron de la cuenta de don Ignacio. Exigimos una explicación». Don Esteban se reclinó en su silla de cuero. «El dinero no desapareció. Fue donado legalmente al asilo San Vicente de Paúl según las instrucciones expresas de don Ignacio. Aquí está el comprobante». Le extendió el documento. Mauricio lo arrebató, lo leyó con ojos desorbitados. «Esto es ilegal. Don Ignacio no está en condiciones de tomar estas decisiones. Tiene demencia». «¿Tiene algún certificado médico que respalde esa afirmación?».
preguntó don Esteban con calma letal. Mauricio tartamudeó. Valeria intervino. Estamos en proceso de conseguirlos. Cualquier médico que lo examine confirmará que papá ya no puede manejar sus asuntos. Qué curioso, dijo don Esteban abriendo una carpeta. Porque aquí tengo 3 evaluaciones médicas recientes, neurológica, psiquiátrica y geriátrica. Las 3 certifican que don Ignacio está en pleno uso de sus facultades mentales, firmadas por médicos del Hospital Civil, no por doctores comprados por 50,000 pesos. El silencio que siguió fue denso como cemento. Valeria palideció. Mauricio apretó los puños. Don Esteban continuó. Pero hay algo más importante que discutir. El testamento de don Ignacio. ¿Qué hay con eso?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Don Ignacio ha hecho cambios significativos, cambios legales, notariados, imposibles de impugnar. Don Esteban tomó el documento principal y comenzó a leer en voz alta. Yo, Ignacio Herrera Mendoza, dejo la totalidad de mis bienes a mi nieta Camila Ortega Herrera. Esto incluye la propiedad ubicada en Colonia Americana, valuada en 3,500,000 pesos, más todos mis ahorros y pertenencias. Valeria se puso de pie como impulsada por un resorte. Eso no puede ser. Yo soy su única hija. Tiene la obligación legal de dejarme algo. En México no existe la legítima obligatoria como en otros países. Un testador puede dejar sus bienes a quien desee. Don Ignacio eligió a su nieta, explicó don Esteban. Mauricio golpeó el escritorio con el puño. Esto es por la casa, por no querer venderla. Es un viejo rencoroso que nos castiga por decirle la verdad. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, pausada, cargada de una dignidad que ellos nunca podrían comprender. No los castigo por decir la verdad, Mauricio. Los castigo por la traición, por humillarme en público, por cerrarme la puerta en Navidad, por intentar robarme mediante declaraciones de incapacidad, por olvidar que todo lo que tienen se lo di yo con mi trabajo y mi sacrificio. Valeria me miró con ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de frustración, de codicia insatisfecha. Prefiero que mueras solo, dijo con veneno puro en cada palabra. Que te pudras en esa casa mugrosa sin nadie que te cuide. Que Camila ni siquiera vaya a tu funeral, porque yo me encargaré de que te odie tanto como yo te odio ahora. Sus palabras debieron dolerme, pero no lo hicieron. Ya no quedaba nada que pudiera lastimarme. Había alcanzado un lugar más allá del dolor, donde las amenazas de una hija desagradecida no tenían poder. Pueden retirarse, dijo don Esteban. No hay nada más que discutir. El testamento es definitivo. Valeria y Mauricio salieron como tempestades azotando la puerta. Sus gritos se escucharon hasta que el elevador se los tragó. Me quedé sentado en esa silla de la esquina, sintiendo el peso de años caer de mis hombros. La venganza estaba completa. 1 año pasó desde aquella tarde en el despacho de don Esteban, 1 año en el que aprendí que la soledad elegida duele menos que la compañía envenenada. La Nochebuena llegó nuevamente con su frío característico de Guadalajara, pero esta vez yo no estaba solo en mi casa de la Colonia Americana. Esta vez había risas genuinas rebotando en las paredes que Teresa y yo construimos con tanto esfuerzo. Camila estaba conmigo. Mi nieta de 13 años había elegido pasar la Navidad con su abuelo, desafiando la furia de Valeria y las amenazas de Mauricio. La primera vez que tocó mi puerta después de aquel enfrentamiento legal 3 meses atrás, llegó con una mochila pequeña y ojos asustados, pero decididos. Abuelito, mamá dice que eres un hombre malo, pero yo no le creo. Quiero escuchar tu versión, dijo con una madurez que no correspondía a sus 12 años de entonces, y se la conté toda, sin adornos, sin justificaciones baratas, sin convertirme en víctima.
Le expliqué los sacrificios, las traiciones, las decisiones que tuve que tomar. Camila escuchó en silencio y cuando terminé, me abrazó con una fuerza que me hizo recordar los abrazos de Teresa. «No eres malo, abuelito, solo te cansaste de que te lastimaran», dijo contra mi pecho. Desde entonces, Camila venía cada fin de semana. Le enseñé a trabajar la madera en mi taller. Le conté historias de su abuela. Le mostré fotos amarillentas de cuando Valeria era niña y todavía sabía amar sin condiciones. Cocinábamos juntos, veíamos películas viejas, construíamos una relación que el dinero y las herencias no podían comprar. Esta Nochebuena, la casa olía a ponche de frutas hirviendo en la estufa, a buñuelos fritos que Camila había ayudado a preparar siguiendo la receta de Teresa. Habíamos decorado un árbol pequeño con esferas antiguas que guardaba en el ático, las mismas que Teresa colgaba cada año con tanto cariño. «Abuelito, ¿crees que mamá algún día entienda?», preguntó Camila mientras colocábamos los regalos bajo el árbol. Yo le había tallado una caja musical de madera con su nombre grabado. Ella me había comprado con sus ahorros unas pantuflas nuevas porque las mías tenían agujeros. «No lo sé, mija. A veces las personas eligen el resentimiento sobre el perdón. Tu mamá eligió el dinero sobre el amor. Esas son decisiones que cada quien toma y con las que tiene que vivir». Cenamos tamales que compré en el mercado, bebimos ponche caliente, reímos con villancicos que sonaban en la radio vieja de la cocina. Era una Navidad sencilla, sin lujos ni pretensiones, pero era real, era honesta, era llena del amor que Valeria había despreciado. A las 11 de la noche, cuando las campanas de las iglesias comenzaron a repicar, anunciando la llegada de la Navidad, le entregué a Camila mi verdadero regalo. Era la caja de madera que había tallado hace un año, la misma que llevé aquella noche terrible a casa de Valeria y que ella rechazó sin siquiera abrirla. «Ábrela», le dije. Camila levantó la tapa con cuidado. Dentro había una llave antigua de bronce, colgando de una cadena de plata. Sus ojos se llenaron de preguntas. «Es la llave de esta casa», expliqué. «Cuando yo ya no esté, cuando tengas 25 años y el fideicomiso termine, esta casa será tuya. Pero esta llave te la doy ahora para que sepas que siempre tendrás un hogar. Siempre tendrás un lugar donde ser amada sin condiciones, sin traiciones, sin que tengas que pagar por el afecto con tu dignidad». Camila lloró. Yo también. Nos abrazamos en esa sala llena de recuerdos, bajo el árbol de Navidad, modesto pero hermoso, rodeados por el espíritu de Teresa, que sé que nos observaba con aprobación desde donde quiera que estuviera. «Te amo, abuelito», susurró ella. «Y yo a ti, mi niña. Tú eres la prueba de que el amor verdadero sigue existiendo en esta familia». Esa noche, después de que Camila se durmió en la recámara que fue de Valeria cuando era niña, me senté en el sillón de la sala con una taza de café. Pensé en todo lo que había pasado: la traición, el dolor, la humillación, la venganza silenciosa, la redención inesperada. Valeria me había cerrado la puerta en su casa, pero yo le había cerrado la puerta de su futuro económico. Ella eligió el desprecio, yo elegí la dignidad. Ella quiso robarme, yo le enseñé que las acciones tienen consecuencias. Y al final, en este intercambio doloroso de puertas cerradas, yo había ganado algo que ella nunca tendría: paz. La superación no vino de recuperar a mi hija. Vino de aceptar que ya no era la persona que yo creía, de soltar la ilusión, de construir algo nuevo con quien todavía valoraba lo que yo ofrecía. Ellos me cerraron la puerta. Murmuré en la soledad de mi sala, pero yo les cerré el futuro y extrañamente sentí que Teresa estaría de acuerdo. Estaba por acostarme cuando vi un sobre blanco debajo de la puerta. Alguien lo había deslizado mientras yo estaba distraído. Lo recogí con manos temblorosas. El remitente era Valeria. Lo abrí.
Dentro había una carta escrita a mano con caligrafía nerviosa. Comencé a leer. Papá, Mauricio y yo hemos contratado a un abogado especialista en impugnar testamentos. Tenemos un plan para recuperar lo que nos pertenece. Camila es menor de edad, nosotros somos sus tutores legales y encontraremos la forma de... No terminé de leer. Sonreí con tristeza, doblé la carta, la guardé en el cajón donde Teresa guardaba sus recetarios. Valeria no entendía todavía. Después de un año, seguía creyendo que esto era sobre dinero, sobre casas, sobre herencias. No comprendía que había perdido algo mucho más valioso que 3.500.000 pesos. Había perdido a su padre, y ningún abogado del mundo podía recuperar eso. Me fui a dormir esa Nochebuena sintiendo que, a pesar de todo, había ganado. No la batalla legal, que ya estaba ganada, sino algo más profundo. Mi dignidad, mi paz y el amor puro de una nieta que me había salvado de morir amargado. Mañana sería Navidad y por primera vez en 2 años despertaría con una sonrisa.